Muy buenas tardes ya. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a la profesora Engwirth por estar con nosotros. Ha salido esta mañana temprano desde Madrid con todas las incidencias que eso implica ahora y además ha tenido la suerte de encontrar un taxista que le traía por la ruta de bicis. Entonces ha sido un día muy ajetreado. Quiero darle las gracias. Y además estoy particularmente contento, agradecido de que haya podido venir, porque hacía mucho tiempo que tenía previsto el incorporarla a los diarios académicos y que pudiera contaros lo que yo he escuchado en otras ocasiones y que me parece una reflexión no solo relevante, sino urgente, que tenemos que hacer en la universidad y que me parece a mí que puede dar lugar a iniciativas y revisiones muy importantes. Os la presento muy brevemente. La profesora Engwirth, que es una pronunciación completamente bastarda de un apellido impronunciable, pero que en castellano significa rama de enebro. Así que no creo que ella me deje, pero yo le llamaría a la profesora rama de enebro. Se doctoró en la Universidad de Gotemburgo, es catedrática de español en la Universidad del Land, miembro del Consejo Sueco de Educación Superior, miembro de la Academia Argentina de las Ciencias Políticas y Morales, está condecorada al Mérito Civil por el Estado español, tiene el premio del Instituto Cervantes, el premio Foro España, los valores educativos. Ha escrito y se doctoró sobre la literatura de Vargas Llosa, ha publicado libros sobre pensadores españoles. Toda su actividad académica se desenvuelve en tres ámbitos. Hoy el que va a ser más relevante es su reflexión y sus trabajos sobre la educación, sobre los procesos de aprendizaje que producen crecimiento real, que producen habilitación y capacitación real, pero también ha trabajado mucho sobre la literatura y la historia española. Es lo que solemos llamar una hispanista sueca, que no debe ser como la rama de enebro, una cosa realmente singular. Le agradezco mucho que haya venido y me parece que vamos a disfrutar. Así que le dejo la palabra. Encantado de tenerte con nosotros. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y ver a tantos colegas de trabajo. El tema es la lectura en la universidad como una manera de mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Voy a empezar con por qué tenemos que hacerlo, que es algo bastante conocido. Voy a llevarles por los Estados Unidos, Francia, Suecia y España un poco. Y la segunda parte de la charla va a ser qué podemos hacer mañana para terminar con algo un poco más optimista. ¿Qué deben saber los alumnos al llegar a la universidad? Bueno, deben saber leer de manera fluida y con comprensión. Mira, lo decimos ahora, pero si se hubiera dicho hace 30 años, la gente se hubiera mirado extrañada. Pero eso es de sentido común, eso es de siempre. Pero, como saben todos ustedes, hemos introducido cambios en la escuela obligatoria, en el bachillerato, y con esos cambios los alumnos no nos llegan como solían llegarnos. Ha sucedido algo muy importante y son diferentes. En general, cuando se habla de lectura, empezaré en la primaria aquí, casi todos los países occidentales dedican unos 400 horas a enseñar a leer en la primaria. Pero para llegar a ser buen lector, se calcula que hace falta 4.000 horas. La diferencia entre 400 horas y 4.000
Eso quiere decir que no hay manera de que esto se aprenda en la escuela. No hay manera, no es cuestión de dinero, es cuestión de tiempo y, claro, también profesores. Es que no es posible. Hay que convertir a los alumnos en lectores y tienen que leer durante su tiempo de ocio. No hay otra posibilidad. Y esto no ha quedado claro a los políticos en general. Pero como saben ustedes, solíamos poder enseñar a los alumnos a leer en general en un solo año. El primer año la mayoría de los alumnos sabían leer y sabían escribir bastante bien. ¿Qué ha sucedido? Y aquí ha habido un retroceso. Esto lo sabíamos hacer y después decidimos, si los países, a través de sus representantes políticos, decidimos experimentar y ahora estamos en otra situación. ¿Y cómo y cuándo? Se puede hablar de diferentes líneas históricas, pero podríamos empezar en los años 60, 1960, cuando empieza lo que se suele llamar la pedagogía progresista. Empezó antes y se mira bien, pero más o menos allí esto se pone importante. Y se decía que la escuela se debía utilizar para más cosas. Nadie y nunca se ha dicho que no vamos a enseñar, sino se ha dicho que vamos a hacer a la vez muchas otras cosas. Y eso hace retroceder la importancia, la urgencia de la enseñanza de la lectura. Así que la lectura y la escritura y las matemáticas de base han perdido protagonismo porque se han introducido tantas otras metas que se debían hacer también sin que eso se notara en el conocimiento. ¿Y qué otras metas? Bueno, uno es que la escuela debía servir para la igualdad social, todos debían estudiar juntos y se introduce lo que se llama la escuela única. También se habla mucho de derecho. Se dice que los adultos han recibido diferentes derechos y ahora los alumnos también. Son todavía menores, pero deben tener derechos. Y más o menos al mismo tiempo, sobre todo en países como los Estados Unidos, Reino Unido y Suecia, se introduce también una idea de bienestar, que el bienestar social se debe notar también en la escuela y se debe dar educación a los alumnos. Eso es un cambio muy grande. Antes se hablaba de abrir la escuela, tener más plazas para que más jóvenes pudieran estudiar. Ahora se habla de dar educación a todos. Y los que deben dar son los profesores. Y se piensa que todo se arregla con más dinero. Así que además de aprender a leer y a escribir, tenemos la igualdad, los derechos y el bienestar. Y claro, esos tres conceptos no tienen que ver con aprender. Son conceptos que vienen del mundo político y que se introducen en la escuela. Y en general, los profesores han dicho que esto no funciona. Y si hablo de mi propio país, introdujimos la escuela única en 1962 y hubo una protesta por parte de los profesores en todo el país. Se suele decir que el 99% de los profesores firmaron una petición al gobierno y al Parlamento diciendo que por favor no impongan esa reforma. Sabemos por los experimentos que se han hecho que da mal resultado, por favor no lo hagan. Pero lo hicieron, igual, no escuchan a los profesores. De todo esto, y lo voy a seguir porque eso no es el tema de la conferencia, lo que sucedió con colocar a todos los alumnos en la misma aula y
es que no se pudo enseñar tanto, no se pudo exigir mucho a los que sabían trabajar un poco más. La atención del profesor fue para los que no tenían paciencia o capacidad para estudiar. Y esto fue peor todavía con la idea que se llama eso de cierto igualitarismo más fuerte todavía, que también alumnos con problemas serios debían estar en el aula. Bueno, eso es la política. Ahora estamos en qué resultado dio todo esto. Y voy a empezar con una señora francesa, profesora de Derecho en una universidad de provincia en Francia, que se llama Aude Denisot. Muy famosa y ahora, desde que publicara un libro hace 3 años sobre cómo escriben los estudiantes universitarios franceses. Y escriben mal. Y lo interesante es que si es profesora de Derecho, es que tiene que decir que los alumnos que entran en Derecho primero van a vivir en una asignatura que solo es palabras, solo es lengua. Además, las facultades de Derecho exigen un corte alto, así que deberían tener notas altas y un interés especial para manejar bien la lengua. ¿Y qué es lo que ella ha notado? Bueno, que escriben muy mal. Y no es solamente un error de vez en cuando, de tal modo que uno pudiera enseñarles una regla y asunto concluido. No, dijo ella, empezaron a aparecer errores extraños que muestran un desconocimiento de la estructura de las palabras y las estructuras de las oraciones. Entonces ella impuso un dictado. La primera semana de facultad, un dictado, como si fuera la primaria. Y constata desde muchos años que casi ningún estudiante no necesita apoyo, sino los apoyo en francés en una escuela, la francesa, que solía tener, bueno, es muy conocida por entregar muy bien las bases de la lengua. Pero ya no. Y si los estudiantes de francés, de Derecho, necesitan apoyo, aporto el ejemplo como que esto es por todas partes y en todos los países occidentales, más o menos, que han introducido estos cambios políticos. En eso estamos. Y para un poco hacer entrar más el clavo, dice que ni siquiera saben sostener bien el lápiz, que la mitad de los alumnos no sostienen bien el lápiz porque han tecleado y por eso las letras les salen muy mal, es muy difícil leer lo que escriben. Es decir, que desde la primaria o desde infantil nadie les ha enseñado y nadie los ha corregido, sino por las ideas de que todo debe venir del propio alumno, uno lo ha dejado en sí. Así, esto para decir que los problemas que tenemos no pertenecen solo a un país, es algo generalizado y luchamos con las mismas dificultades en muchos países. Un salto a los Estados Unidos, y quiero mencionar a 2 investigadores también bastante famosos, pero que empezaron a publicar hace un número de años, Aram y Rocksta, y escribieron un libro que se llama Académicamente a la deriva, y han hecho varias investigaciones sobre los estudiantes norteamericanos de college, de universidad, y lo que saben después de 2 años o después de 4 años. Y han investigado primero la comprensión lectora y la capacidad de redactar. Y sabemos todos que
es muy caro estudiar en la universidad en los Estados Unidos y se supone que esto va a ser muy importante para el futuro del estudiante. Y lo primero que dicen es que lo que atrajo mucha atención es que una buena parte de los alumnos apenas progresan. Y si hablamos de progresar, como saber entender mejor un texto no estudiado antes o expresarse mejor de manera escrita. En una de las investigaciones hablan de un 35% de los estudiantes que en 2 años no avanzan. Empezaron con esa investigación y después hicieron una investigación de los 4 años y pudieron ver que los que no han avanzado mucho en 2 años tampoco avanzan mucho en 4 años. ¿Cómo es posible? Y tienen 2 explicaciones desde el punto de vista del profesor. Y una explicación es que evitan los cursos que tienen matemáticas o ensayos largos. Así que evitan los cursos que exigen más y que también hacen que te desarrolles más. Evitan el trabajo duro y además evitan el trabajo, punto. Porque casi no trabajan. Y alumno tras alumno dice que estudian unas 5 horas por semana. Así que toman, como saben ustedes, toman préstamos muy caros. Y el mercado laboral es inseguro. Y aún así trabajan 5 horas. Así que no es difícil entender que no aprendan mucho. Lo interesante es, bueno, entonces, ¿qué hacen? Bueno, se dedican a la vida social y piensan que esto es astuto, porque alguien les ha metido en la cabeza que hoy en día en el mercado laboral lo importante es tener relaciones. Así que piensan que van a la universidad para constituirse una red de contactos y a través de los contactos después tendrán trabajo. Esto lo puede cuestionar los investigadores porque ahora han hecho otro estudio más y han buscado a los antiguos, a los estudiantes que estaban en su primer estudio y resulta que los que apenas han estudiado y que han pensado en lo de los contactos, en general les ha ido mal. Muchos de estos estudiantes viven, como se dice ahora, en el sótano de la casa de sus padres. No han encontrado trabajo o han encontrado un trabajo quizá de 20 horas o de 10 horas por semana y lo que hacen es no tienen contacto o conexión con lo que estudiaron. Eso lo hubiéramos podido decir también los profesores, que esto es, nos hubiéramos atrevido a parecer muy aguafiestas o algo así y decirles que esto no va a funcionar bien, no lo hagáis así, pero han seguido. Sin embargo, dicen los investigadores, no están tan descontentos porque creen más en lo que se llama hoy el relato. El relato es que si alguien termina con un título universitario, uno va a tener un futuro brillante. Así que piensan en general, optimistas, que tardará algo, pero vendrá. Eso es muy poco seguro. Pero han oído, y esto sorprende un poco a los investigadores, un relato de que trabajar un poco, hacer lo que te piden, eso es suficiente. Y entonces eres un buen estudiante. Así que los que estudian 5 horas por semana y van a los cursos, lo que necesitan ir a los cursos, piensan que lo han hecho bien. Así que no ven la universidad como lo que nosotros seguramente la ven, como una oportunidad de desarrollarse, de hacerse diferente, de crecer intelectualmente. No, los días pasan, ellos hacen lo que deben hacer y esto termina y
no esperan más. Así que es una investigación muy interesante y es algo que se puede comparar con la discusión en la prensa sobre los precios de la universidad. Y claro, la pregunta, ¿quiénes deben ir a la universidad? Si no esperan más, ¿por qué tomar préstamos, etcétera? Sigo en los Estados Unidos. Hay un catedrático que se llama Bryan Caplan, de California, y es economista. Y él dice que hoy en día la universidad sirve para obtener un título, más que para obtener conocimientos. Y si tomo la palabra inglesa y lo convierto en español, habla de un credencialismo, que si uno quiere un diploma. Y para ilustrar su idea, dice que hace 10 años más o menos se habló mucho de los cursos MOOC, así que cursos abiertos en la línea con los mejores catedráticos. Y muchos comentaristas dijeron que esto es el final de la universidad típica, porque ¿por qué iba la gente a pagar para ir a, vamos a poner Harvard, si lo pueden escuchar y tener en su casa? Resultó que ya hoy nadie casi habla de estos cursos. ¿Y por qué? Y ahí es donde Caplan interviene y dice, pues, lo que la gente quería, o los jóvenes, no eran los conocimientos, era el diploma, el prestigio de Harvard. Y si escuchan algo en la red y aprenden eso, pero no obtienen el diploma, no tienen interés. Esto es muy duro. Pensamos que vivimos en la sociedad del conocimiento. Aquí nos sirven el conocimiento en nuestra casa gratuitamente y lo dejamos pasar esa posibilidad. Una segunda observación por parte de Caplan tiene que ver con dos palabras inglesas. Cuando los alumnos no van a clase, no van a las clases que están en su horario, eso se llama to cut classes, no van a la corta, no vienen. Pero dice Caplan, eso es muy curioso. Primero han pagado para estar allí y aún así no van. Pero lo que deberíamos esperar es que los alumnos utilizaran otra expresión que sería crash courses. Así que ir a cursos en los que no están matriculados para aprender más. Están en un lugar maravilloso, se enseña cosas muy interesantes por todas partes. ¿Por qué no sienten interés en aprender más? ¿Por qué no van a otras clases? Pero sabemos todos, supongo, que no tenemos un gran problema con alumnos que se acerquen y que quieren escuchar también. Esto no lo hacen. Entonces, esto nos dice algo del ambiente en que estamos, que no será la curiosidad intelectual. Quizá no sea lo más característico de nuestros estudiantes. Todo esto es como la primera parte de lo que quería decir. Quería decir que la universidad ya no es lo que solía ser o lo que quisiéramos que fuera y que parte de esto viene por los cambios políticos. Y voy a pasar ahora a lo que puede darnos ideas sobre cómo mejorar. Y para el primer ejemplo, voy a quedarme en los Estados Unidos y con un señor que se llama Richard Light, que hizo hace algunos años un estudio sobre, otra vez, Harvard y los alumnos que habían terminado su carrera. Así que preguntó a unos 12,000 qué característica de sus experiencias era la que valoraban más, qué había sido lo más importante. Y una observación es estar juntos con otros que están en tu mismo nivel intelectual y tienen los mismos intereses. Esto es muy interesante. Y si son de diferentes culturas, mejor.
pero lo más importante, en tu mismo nivel intelectual y con tus mismos intereses. Y a propósito de la metodología de los profesores, hablaron de dos cosas. Les gusta, entonces 12.000, les gusta que hayan pruebas breves pero frecuentes. Media página, 3 preguntas, algo así, pero quizá cada 2 semanas, algo así, para saber que han entendido lo más importante de lo que se enseña y para no dejarlo todo hacia el final. Así que pruebas breves pero frecuentes, media página, 3 preguntas, algo así. La otra cosa es que hablan de algo que obviamente hacen algunos de los profesores y es usar una forma especial de trabajo en equipo. Y es que sí, los alumnos deben preparar media página de texto, un comentario para algo, leer en un círculo de compañeros en voz alta lo que han escrito ellos. Es decir, atreverse a leer en voz alta, tienen que responder, hacerse responsables de lo que han escrito y escuchar lo que dicen los compañeros. Es dar retroalimentación y recibir retroalimentación. Algo muy difícil y es un aprendizaje muy fuerte cuando viene de los compañeros. Así que esos son dos de los consejos que da Light o dan los alumnos. Y de manera clara dicen también que les gusta saber cómo está estructurado el curso. Esto no es ninguna novedad para nosotros. Quieren saber de antemano cuáles son las exigencias, en qué fechas y cuándo tengo que empezar. Doy un salto a Suecia porque hice hace algunos años, organicé un congreso con unos cuantos catedráticos españoles que fueron a mi universidad. Y el tema del congreso fue cómo hacemos para ayudar a empezar a pensar a los estudiantes. ¿Qué es lo que metemos? ¿Qué es lo que organizamos para que empiecen a pensar? Y fue divertido porque unos catedráticos de temas muy diferentes empezaron todos del mismo modo. Tienen que empezar a leer. Tienen que haber leído mucho de manera general. Y después, cuando van a estudiar una materia, leer en esa materia. Y lo más posible y lo más pronto posible. Y esto lo dijeron en las humanidades y también en otras materias. ¿Y por qué? Porque lo que fue tan claro fue que todos consideraron que para empezar a pensar se necesita un contraste entre algo que han leído antes y algo que aprenden durante la clase o en una nueva lectura. O un contraste entre una experiencia que han tenido en algo de la realidad con un texto. Y si han leído muchos textos, es más probable que vean ese contraste aparecer en algún lugar. Así que cuanto más saben, más van a entender lo nuevo y más van a entender qué es lo nuevo en lo nuevo. Entonces, formarse, saber mucho. Y otra vez, la lectura. Si son buenos lectores, si han leído mucho, va a ser más fácil. Y para tomar la literatura como ejemplo, cuando se estudia literatura, se habla de diferentes épocas, de diferentes géneros, de diferentes estilos. Todo esto es comparación. Uno tiene que haber leído a otros autores, a otras épocas o textos de otros países para ver qué es lo típico en el nuevo texto. Casi todo en la vida intelectual es comparación. Y para que puedan comparar, tienen que haber leído. Si hago
pequeño rodeo, un paréntesis, hay algo que se llama la paradoja pedagógica. Y es que para leer o para aprender, uno tiene que haber aprendido ya. Hay que tener un marco para empezar. Y si pensamos otra vez en la primaria, es lo que se enseña en la primaria. Se enseña varias materias, pero solo un poco dentro de cada materia. ¿Y qué sirve? Bueno, sirve para que cuando más tarde estudien con un poco más de profundidad, ya saben cómo agarrar lo nuevo. Son como ganchos para agarrar lo nuevo. Así que la conclusión de ese congreso del que estaba hablando es que hace falta cantidad, porque cantidad se convierte en calidad. Hace falta cantidad. Y esto, como saben todos, no es lo que gusta mucho ahora. Lo que hacemos en el mundo moderno es buscar atajos. ¿Cómo se puede hacer más rápido? ¿Qué podemos dejar de lado? ¿O cómo podemos acelerar el proceso? Pero aquí dijeron, cantidad hace calidad. Es decir, que hay que sentarse a leer. Hay que leer durante muchas horas. Y eso es como una réplica a los estudiantes de los Estados Unidos, del que hablaba hace un momento, que leían o estudiaban 5 horas por semana. Cantidad hace calidad. También en conexión con este congreso, entrevisté a un catedrático muy conocido también en Suecia de medicina interna. Y le fui a entrevistar y primero me dijo, yo no tengo idea de pedagogía, yo de esto no sé, no me preguntes, búscate a otro. No, yo insistí, pero es muy conocido y seguramente algo tenía. Entonces me contaba que los estudiantes en su curso estudian, en el curso durante 4 meses en general y tienen un libro gordo que tienen que aprender, que tienen que leer y tienen que aprender. Y lo suyo en el curso, también había otros profesores, lo suyo era reunirse con los estudiantes 2 horas cada semana durante 4 meses, así que son 16 veces, lo hacían de tal modo que siempre buscaba a un paciente. Así que tenéis que ver, aquí está el paciente, allí está el catedrático y siempre había un estudiante que tenía la tarea de preparar la clase. Ese estudiante debía entrevistar al paciente, examinarlo, pedir pruebas o si hacía falta y decir en voz alta delante de sus compañeros, este paciente vive en tal lugar, ha tenido esa profesión, su historia de enfermedades es esta, etc. Y seguramente les producía cierto corte la primera vez. ¿Y qué sucedía después? Primero el catedrático preguntó al grupo, una conversación con el estudiante y con el grupo. ¿Qué es lo que tiene o no tiene ese paciente? Y lo interesante es que no solamente ir directamente a la enfermedad en cuestión, sino qué es lo que podemos descartar. Y después preguntarle al estudiante, los demás alumnos debían preguntarle al estudiante qué es lo que debería haber preguntado y que no preguntó. Así, y después intentaron ver si podían utilizar lo que habían leído y estudiado en el libro de texto, venía al caso o no venía al caso. Y si no venían las buenas preguntas del grupo de estudiantes, el catedrático les daba pequeñas ideas. Deberíais preguntar sobre esto y lo otro también. Bueno, ¿qué sucede? Que primero dice el catedrático que durante las primeras semanas esto va así, porque
se sienten avergonzados quizá a hablar delante de todos, tienen miedo a olvidarse de algo, etc. Pero después de 3-4 veces se crea un ambiente de grupo y no les da tanta vergüenza preguntar. Y después de 2 meses empiezan a relacionar lo que están diciendo con lo que han hecho con anterioridad. Cómo dijimos con tal y tal paciente, cómo dijimos tal, etc. Así que combinan lo que han leído en el libro, lo que ven esa vez y lo que han aprendido durante los seminarios, clases anteriores. ¿Qué está haciendo el catedrático aquí? Primero, los está socializando como estudiantes, porque si se dan cuenta de que han leído el capítulo en cuestión, pero no se les ha ocurrido las preguntas que deberían haberles ocurrido, deberían haber leído con más profundidad. Son como indicaciones de lectura indirectas. Él les está enseñando en qué es lo que hay que destacar. Pero también los está profesionalizando, podríamos decir, porque son futuros médicos y 2 años más tarde van a estar solos con el paciente y entonces no tendrán a nadie que preguntar. Así que los está profesionalizando. Y esto, claro, lo saben. Y por eso lo toman muy en serio las indicaciones. Y al mismo tiempo los está preparando por si quieren convertirse en investigadores. Es todo a la vez. Estudiantes, futuros médicos y futuros investigadores. Y el catedrático así es como un modelo de todo esto. Él ha estudiado, es médico, es investigador. Él es todo esto a la vez. No son cosas diferentes. Y quisiera remarcar otra vez más lo de la comparación. El método compara lo que han leído en el libro con el paciente, compara lo que han oído en las clases anteriores con lo que se dice ahora. Es comparación. Y claro, cuando avanza el semestre y cada vez saben más, tienen más con qué comparar. Es comparación. Otro ejemplo más de Suecia es que hay una pequeña universidad en el sur de Suecia, esto no importa, y voy a hablar de una carrera que combina el derecho y la economía. Y allí había un profesor de derecho que quedó escandalizado cuando sus estudiantes no habían oído hablar de Kafka. A su modo de ver, uno debía haber oído hablar de Kafka. Lo que hizo fue montar un programa de lectura para que tuvieran más conocimientos generales. Y lo hizo de esta manera. La carrera es de 4 años, entonces hay 8 semestres y debían leer en el nuevo curso 10 obras cada semestre. Esos son 80 obras. Eligió para cada semestre un tema, en general la muerte, la enfermedad, la amistad, así temas existenciales de manera general. Confeccionó la lista de tal modo que había alguna novela clásica, algún texto literario nuevo, algún ensayo, diferentes tipos de texto. Y algunos en sueco, otros en traducción, de diferentes países. Los reunió la primera semana del semestre para explicarles qué había en la lista, cuáles eran los libros, y después pidió a la biblioteca de la universidad que comprara 10 ejemplares de cada libro. Después los dejó libres a leer
y los reunió al final del semestre para una discusión sobre los libros, una comparación entre los diferentes libros, en qué son similares, en qué son diferentes, etcétera. ¿Qué libro aportó más y por qué? Y cuáles, hay 2 o 3 que tienen una actitud muy similar o cómo es esto. Y la prueba, entre comillas, fue ir a una sala de pruebas y escribir una reflexión sobre los libros leídos. El profesor después no corrigió la redacción, sino simplemente leyó y puso abajo leído. El primer semestre, dice él, seguramente no todos habían leído todo, pero habían leído más o menos, algunos habían leído todos, otros quizás 5, bueno, diferente. Pero siguió. El segundo semestre ya habían leído más, el tercer semestre empieza a funcionar, rueda el sistema, y así siguió hasta el octavo semestre. Lo interesante con el curso, bueno, varias cosas son interesantes, es que fue evaluado por la Dirección General de las Universidades Suecas. Vino una señora de Estocolmo que lo hizo muy a fondo y fue a entrevistarse con las empresas que dieron trabajo a estos estudiantes después. Y lo que oyó fue muy positivo. En las empresas dijeron que, pero qué bien, esos estudiantes se expresan como si hubieran trabajado de abogados ya varios años. Los podemos utilizar inmediatamente sin dedicar unos años a prepararlos más. Y después la señora se fue a los colegas del profesor y preguntó a los demás catedráticos, bueno, ¿habéis notado alguna diferencia? Y los colegas dijeron que sí, han desaparecido los errores de ortografía y si pedimos un análisis, en general nos dan un análisis. Después entrevistó también a los estudiantes en persona. Y dije, ¿qué os parece el curso? ¿Qué impresión os habéis llevado? Y dijeron que esto es el curso que es el que más vamos a recordar y que es seguramente el que más nos ha marcado y que ahora no nos podemos meter en cualquier discusión y no temer meter la pata. Nos sentimos como intelectuales. ¿Y cómo se consigue esto? Porque hay un truco para hacerles leer. Ya se ve el buen resultado del curso, pero la cuestión es cómo obligarles a leer. Y allí el profesor mostró su inteligencia. Todo siguió como siempre. Los catedráticos dieron sus cursos, tenían sus pruebas, evaluaron las pruebas, devolvieron el resultado. Pero no pusieron el resultado en el sistema de notas electrónico. Y si no está allí, bueno, no tiene validez fuera de la universidad. Así que era un chantaje benevolente para que leyeran los textos. ¿Qué más es interesante con todo esto? Yo quisiera destacar 2 cosas. Primero, el truco, si lo decimos así, fue eso de obligarles a colaborar más o menos y cada vez más con el curso. Pero lo más importante es quizá la calidad de la lista de lectura. Para la persona que establezca la lista tiene que haber leído mucho, tener conocimientos, saber mucho de los temas. Tiene que ser alguien intelectual, para repetir la palabra. Y lo otro, para terminar, este es un curso bueno, bonito y barato, en comparación con lo que cuesta otros
Otras medidas que se podrían tomar. Esto es algo muy, muy, muy barato. Muy barato. Y es todo de calidad y los que trabajan aquí son los estudiantes y no los profesores. Y anotar que aquí no hay clases de lengua, por ejemplo. No son clases de apoyo, sino es tratar a los estudiantes como si fueran ya intelectuales. Si hablamos un poco de cómo era la universidad en otras épocas, bueno, entonces nuestra idea es que los que se matriculan en la universidad ya son intelectuales, ya tienen intereses intelectuales, pero esto no es exactamente así. Lo que se podría añadir también es que está muy bien que la lectura tenga esas consecuencias tan positivas, pero ¿por qué no han leído antes? Hubieran podido leer en la ESO y en el bachillerato. Es muy fácil, si empiezan a tiempo, leer 80 libros, si empiezan antes. Y entonces hubieran podido ir más lejos todavía en la universidad. Así que es un tipo de curso de reparación, pero aún así funciona bien. Y una chica, una de las estudiantes de la primera promoción, hizo lo que quieren todos los profesores sin saberlo quizá. Dijo al profesor, por favor, mándame, yo ahora, dijo, ella había terminado su carrera, pero por favor, siga mandándome la lista de lectura. Bueno, esos son cosas que no suceden suceder. Tengo dos observaciones más. Y la primera es algo que tiene que ver con la lectura y la escritura de manera general. Durante mucho tiempo hemos pensado que esto es, o voy a empezar así. Los profesores siempre hemos dicho que los alumnos tienen que leer y escribir. Y ha habido en la escuela tradicional una trayectoria muy clara de leer y escribir, y lo que se llamaba la lengua, o lengua y literatura, o lengua materna, etc., solía tener muchas horas. Y en Francia más horas que en ningún otro país. Esto ha cambiado y ahora y los profesores han protestado, pero así es. Ahora sucede algo interesante, y es que los neurólogos se han metido en la discusión y los políticos escuchan en general a los neurólogos, no escuchan a los profesores, pero a los neurólogos. Y ahora ellos dicen que si alguien lee, activa diferentes partes del cerebro, se mantiene joven más tiempo, piensa mejor y una larga lista. Uno no se olvida de las palabras aprendidas, uno aprende nuevas palabras, uno aprende nuevas ideas y otra vez colaboran diferentes partes del cerebro. Y además, la corteza frontal sirve para organizar la comprensión. Si leemos una novela, tenemos que acordarnos del comienzo, tenemos que acordarnos de quién es ese personaje, por qué actúa así. Me acuerdo que esto es lo que hizo en el primer capítulo. Tenemos que organizar un material muy amplio. Y tenemos que acordarnos, saber cuál es la estructura y el nuevo episodio donde en la estructura encaja. Allí. Esto es un trabajo intelectual muy complejo y que ayuda a mantener en forma el cerebro. La palabra que utilizan ahora los neurólogos en cuestión es que es como un gimnasio para el cerebro. Viene bien activar el cerebro. ¿Y qué sucede si no se hace? Y aquí es algo absolutamente nuevo, porque no teníamos tener a personas que habían aprendido a leer, pero que han dejado de leer.
Pero ahora sabemos que es así, porque se dedican a los teléfonos o a otra cosa. ¿Qué sucede si alguien no lee? Bueno, lo que suele suceder es que el vocabulario se queda más y más limitado. Utilizan activamente menos palabras. Suena más simple, si se quiere. Y no es solamente la palabra, sino es también el pensamiento. Todo es como más simple, como de una persona menos educada. Además, interviene lo de buscar. Uno quiere decir algo y tiene que buscar la palabra. Y esto sucede a menudo. Es que buscar la palabra y un vocabulario menos amplio. Es que entonces tenemos una razón positiva y una razón negativa para seguir leyendo. Y es curioso porque algunos neurólogos hablan como si fuera medicina. Dicen que 20 minutos cada día, lo cual es curioso para personas que estamos en el mundo intelectual. Pero lo que podríamos decir quizá a los alumnos o a nosotros mismos, podemos sostener la atención en la lectura, por ejemplo, durante 2 horas, sin tener que mirar el teléfono o interrumpirse o algo. Es un plus saber concentrarse durante más tiempo porque es más fácil mantener en la cabeza la estructura de lo que estamos leyendo. Eso es la lectura. Pero casi lo mismo dicen de la escritura, pero allí se añade algo. Y es que, como hemos oído todos ahora, la coordinación entre el cerebro y la mano hace que nos acordemos mejor de lo que hemos también escrito. Y por eso es más útil tomar notas a mano y no tecleando, y sobre todo si ponemos en limpio lo que hemos escrito, las 2 cosas. Entonces es elaborar lo aprendido. Lo que se añade también, cada vez más, es que si nos sentamos a escribir algo, y los que se puede recomendar a los alumnos, es si llegan a casa después de haber tenido clases en la universidad, si se ponen con una hoja en blanco a escribir lo que se acuerdan de las clases, eso es una manera estupenda para fijarlo en la cabeza, para ver la estructura, y también si es algo de lo que no se acuerdan, entonces ven dónde está la laguna, dónde tienen que rellenar. Así que, y esto es lo trágico si queremos, sabemos cómo se puede hacer. La dificultad es que los jóvenes no lo hacen. Sabemos cómo se hace. Lo que se añade ahora es que parece que cuando escribimos algo intelectual, algo aprendido, por ejemplo, en una charla, cuando se escribe algo en conexión con un tema fuera de nosotros, parece que el cerebro lo hace de 2 maneras. A la vez ve con claridad la estructura de lo que hemos escuchado y también lo conecta con nuestra persona, nuestra personalidad. Y de varias maneras. Una manera es que después podemos decir, ajá, esto lo escribí en tal situación. Pero cuando aprendemos algo, nos cambiamos, nos desarrollamos, nos convertimos en otros. Entonces, es 2 cosas a la vez. Y lo típico en la universidad es eso de salir de su propia persona y de sus propios problemas, si son, dejar de pensar en ti mismo y dedicar la atención a otra cosa. Esto suele enseñar a una persona intelectual cierta distancia. Aprendemos a tener una distancia entre nuestra persona y lo que estamos escribiendo o mirando. Y esta capacidad nos hace emocionalmente más estables, dicen los expertos. Cito a los expertos. Nos ayuda esa distancia
a manejar un asunto de manera más impersonal, a la vez que esto sí que es personal porque nos cambia. Es como añadir una capacidad más. Y cuando se piensa en lo que solemos esperar de una persona con una formación universitaria, esperamos que la persona tenga conocimientos, que sepa escribir, leer y escribir, pero también que tenga cierta manera de actuar, que en algunas personas no se ve que hayan pasado por 4 años de universidad, pero se debe ver. Deben tener deben llevarse de cierto modo, porque esos 4 años de salir de sí mismos para leer y escribir y tratar de manera más objetiva, por lo menos, de antes cierto tema, esto nos cambia. Y nos cambia, en el mejor de los casos, en lo que decían los estudiantes en Suecia, en intelectuales. Así que queremos que salgan como personas cultas. Queremos que se reconozca, vemos que esas son personas cultas. Y quiero terminar, y después hay tiempo para preguntas, porque he pensado en los 3 conceptos que se oyen mucho ahora en la prensa. Y suelen decir que son lo que se busca, las cualidades del siglo XXI, que como si fuera muy diferente. Y se habla de comunicación, creatividad y pensamiento crítico, y lo hemos oído 1000 veces. Lo que quisiera decir es que los 3 conceptos tienen que ver con conocimiento. Primero hay que tener conocimiento para después poder comunicar. ¿Cómo vamos a poder comunicar algo que no conocemos? Así que primero hay que conocer y después viene lo de comunicar. Y si hemos aprendido en la universidad eso de tener cierta distancia con la materia, podemos pensar en la comunicación, que no todos saben exactamente lo que sé yo y por eso hay que explicar de tal manera. Comunicación basado en conocimiento. Y lo de creatividad, lo mismo. Hay muchas explicaciones de lo que es la creatividad, pero una explicación frecuente es decir que es combinar las cosas que sabemos de un modo nuevo y útil. No es creativo hacer algo que no sirva para nada, sino de manera nueva y útil. Eso es creatividad. Y es muy conocido que Mozart tenía un padre que era profesor de música, y dale que dale, y Picasso tenía un padre que era profesor de pintura. Y seguramente empezaron pronto con sus hijos. La idea es que para ser creativo uno tiene que conocer mucho, saber mucho, y estamos de vuelta en empezar a leer, empezar a comparar, saber mucho para la creatividad. Y el tercer punto, el pensamiento crítico. Lo mismo, para saber si tenemos delante un texto y para saber si este texto parece fiable o no, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, comparamos con otra cosa. Tenemos que, he leído otra cosa. Esto no fue lo que dijeron ayer en la prensa. O comparamos con algo. Hay que haber leído mucho para ser crítico. No tenemos ningún punto en el cerebro que es crítico y apretamos el botón y sale la crítica. No, es la comparación con otras cosas. Y hay también de vez en cuando una equivocación. Se habla de espíritu crítico para gente que siempre contradicen a los demás. Esto no es otra cosa. El pensamiento crítico es tener varias fuentes de conocimiento, compararlas y ver cuáles coinciden y cuáles no. Es pensamiento crítico. Y todo esto, para resumirlo, para decir que queremos que sean personas cultas cuando salgan de la universidad. Por eso tienen que haber leído mucho y tienen que empezar a leer lo antes posible. Y sería bueno si las escuelas
que entregan sus alumnos a la universidad, si empezaran a leer ya de niños, deben ser lectores como muy tarde, a los 10 años, y después deben seguir leyendo. No hay vueltas que darle. Tienen que convertirse en lectores. Y cuando después están en la universidad, debemos exigirles que lean. Tenemos que organizar el curso de tal modo que no puedan escapar la lectura. Es por su bien, como dicen todos los profesores y padres, es por su bien, y realmente es así, es por su bien. Y si salen de las universidades sin ser buenos lectores y sin ser cultos y sin ser intelectuales, yo creo que es un fracaso. Esto no deberíamos dejarlo ser así. Y con eso me despido. Muchas gracias. Y preguntas, adelante, protestas, comparaciones. ¿Sí? Muchas gracias por la excelente conferencia. Si tuviera que recomendar un libro de los últimos que ha leído este año, estos últimos meses, ¿cuál sería? ¿Un libro divulgativo, un libro que le haya gustado, un libro sugerente? Bueno, eso lo tengo que pensarlo más, así que y noto en general que cuando leo tomo una idea de un libro y otra idea de otro libro. Leo mucho y leo desde muy joven, pero no me atrevo. Buenos días, muchas gracias por esta charla, esta conferencia tan interesante, que me ha recordado, pues cuando yo era joven, tuve un problema a la hora de elegir a qué dedicarme, porque yo quería ser médico toda mi vida y también quería ser filólogo toda mi vida. Y entonces, en lo que entonces era COU, curso de orientación universitaria, tuve que decidir y me resultó muy difícil. Bien, yo quería hacer una pregunta en relación a un término que en esta reducción léxica de los jóvenes se utiliza muchísimo, que es la palabra rentar. Sí. Hoy en día prácticamente lo utilizan para todo. Y el criterio de hacer o no hacer algo es eso, renta o no renta. Sí. Entonces, el problema que tienen nuestros jóvenes, incluyo a mis hijos, que han leído muchísimo. O sea, mis hijos, el problema que hemos tenido siempre era ajustar sus horarios de descanso al tiempo de lectura, porque la amenaza siempre era esa, o duermes o te quito el libro, ¿no? Y, sin embargo, por contaminación posiblemente con el grupo de pares, al final acaban utilizando esa palabra que es muy significativa. Y el problema es que la lectura no renta, porque es mucho tiempo y no lo puedes monetizar después. No sé si me explico. Sí. Y en la universidad pasa lo mismo, porque al final los alumnos tienen poco tiempo, creen que tienen poco tiempo, muchas actividades, y creen que las actividades en las que tienen que perder tiempo leyendo son poco eficientes. Entonces, yo creo que eso es muy difícil trabajar con eso. Yo a mis alumnos de medicina siempre, junto con la información que les doy de lo que yo les explico en clase, les pongo todos los artículos, todos los libros, los capítulos, la bibliografía de donde he preparado mis clases. Y nadie se las lee. No. Y yo les digo, bueno, yo no os voy a preguntar esto, pero si lo leéis, seréis mejores médicos. Pero no se lo leen porque lo que quieren es aprobar la asignatura
y acabar lo antes posible. No sé si me explico. Entonces, yo creo que eso presenta una dificultad. ¿Cómo convencemos a los alumnos que sí es rentable lo que aparentemente no es? No sé si me explico, si queda clara la pregunta. Voy a llegar a la pregunta, pero primero voy a contestar a la primera pregunta. Porque es algo que he pensado mucho a propósito de las humanidades, porque la gente pregunta, ¿pero qué debo leer para prepararme en literatura, en historia, en lo que sea? Porque las humanidades es leer, leer, leer y empiezan a solaparse las lecturas. Y no puedes decir, este es el libro que hay que leer, sino hay que leer muchos libros y leer durante muchos años y al final estarás más culto, serás más culto. Por eso creo que mi vacilación en decir un libro. Lo de los alumnos, yo lo veo de dos maneras. Primero, idealmente deberíamos enseñarles ya en la escuela, primaria, secundaria, bachillerato, que esto es mucho más de el núcleo de lo que enseñamos. El profesor enseña un tema en la clase, pero el profesor también enseña mucho con su persona y con lo que dice y sus comentarios. Y lo que quisiéramos hacer es contagiarlos de un interés por la cultura, por algo más amplio. Y con una añoranza, es una palabra un poco solemne, pero un deseo de ser algo más, de llegar a algo más, de conocer más, algo que está fuera del aula, etc. Y algo que todavía no saben o tienen, pero que pudieran tener. Y si los profesores no muestran lo que es tener esto más, no hemos cumplido. Quizá es un poco infantil, pero quizá en otras épocas, el profesor representaba algo más. Es una función en el aula, pero había un tiempo en que algunos alumnos de vez en cuando querían parecerse al profesor, porque admiraban al profesor y querían quizá tener la misma profesión o querían imitar al profesor de otro modo, porque veían en él o ella un modelo. Y entonces, si tenían esa idea, era algo más. Y lo más conocido quizá es, yo tengo dos ejemplos, claro, es la maestra de primaria. Los niños la aman, quieren estar con ella, etcétera, quieren darle flores o lo que sea. Y no es solamente porque ha enseñado las letras, sino hay algo más en ella que aprecian y que quieren imitar. Lo otro, y Francia otra vez, ya no es así, pero solían tener el último año del bachillerato 5 horas de filosofía. O sea, filosofía 1 hora cada día. Entonces, filosofía era la materia estrella. Y el profesor de filosofía solía ser muy admirado. Y si era un hombre, bueno, se paseaba con la chaqueta y con una bufanda roja, así, Le Monde bajo el brazo. Así que era el modelo del intelectual. Y querían ser intelectuales y lo admiraban y observaban cosas en él. Yo creo que un profesor es mucho más de lo que dice. Y lo que podemos hacer es despertar ese interés por algo más allá. Y es un poco, los profesores de idiomas jugamos mucho con eso. Querer viajar, querer encontrar otras cosas. Hay todo un mundo desconocido si estudiáis un poco más. Eso es una parte. Pero hay otra respuesta. Y es, ¿qué hacemos para que lean? Esto es muy... yo creo que es una observación muy compartida, que si les damos una lista de lectura, no leen. Esto no tiene ninguna importancia, no van a leer. Y voy a dar un ejemplo de mi propio mundo.
Entonces, he enseñado español para los estudiantes suecos en la Universidad de Lund. Tienen alrededor de 20, 22 años, quieren estudiar el español, se dedican a eso a tiempo completo, hasta toman un pequeño préstamo, etc. Así que está fuera de duda, quieren aprender. Hicimos un contrato hoy con el Instituto Cervantes porque tienen un programa de aprendizaje para extranjeros muy bueno, de lo último en lo audiovisual. Dijimos a los estudiantes, lo hemos conseguido, es gratuito, vamos a utilizar algunos de los ejercicios como base para la prueba de destreza escrita dentro de 4 meses. Aquí hay todo, podéis leer, podéis escuchar, podéis interactuar, aquí hay todo. Y lo último, y da la circunstancia que tienen una función que es de profesores. Entonces, abrí la función de profesores y que veo que algunos ni han entrado en el programa, algunos habían entrado de vez en cuando. Así que no es una crítica contra el programa, a donde quiero ir. Hasta personas adultas que sí tienen un interés, sí saben que eso es bueno, y todo esto, y aún así no lo hacen. Pero es inexplicable. La única explicación, es que una conjetura, es que hasta los adultos muy motivados necesitan a una persona. Necesitan a una persona que el lunes va a ver si han hecho lo que deben hacer. Hasta esto. Hay algo algo en nosotros que buscamos una conexión personal. Si yo tuviera los estudiantes y quisiera que leyeran, por ejemplo, los artículos, yo preguntaría algo la próxima vez. ¿Cómo os disteis cuenta en ese artículo qué dijo, que es diferente? Y las primeras veces el profesor seguramente no va a tener ayuda por parte del grupo, pero si el profesor insiste y lo hace la segunda vez y la tercera vez, algunos van a empezar a leer. No todos, pero los más ambiciosos lo van a hacer. Quizás se despierta así una vocación. Siempre poner lo que es realmente importante. Esto es una pequeña cosa que he descubierto. No pongo nunca un libro o un artículo en la lista sin haber vuelto a leer el texto. Porque de vez en cuando no es tan bueno, nos acordamos mal o ha pasado el tiempo, etc. Hay que releer y realmente saber que quiero recomendar este texto. Y después preguntar. ¿Se puede hacer en humanidades también? Bueno, pregunté, ¿quién ha leído algo sobre este autor? ¿Quién se acuerda? Porque en humanidades tenemos 2 direcciones. Podemos preguntar por algo que ya hemos discutido en el grupo o podemos preguntar si alguien ya conoce algo de lo que vamos a discutir más adelante. Así que tenemos 2 direcciones. Y esto es muy estimulante para los mejores profesores, para los mejores alumnos. Y es intelectual. Y hasta los que no leen los textos se sienten un poco más universitarios. Una respuesta muy larga. Muchas gracias, profesora, por compartir sus inquietudes, que son también nuestras. Sí. Yo soy profesora del Departamento de Ciencias de la Educación y mis compañeros del departamento y yo educamos a futuros maestros, con lo que nuestra preocupación es doble en este sentido. Le agradezco también que no nos haya traído simplemente la radiografía de la situación, sino que haya venido a traernos ideas concretas sobre cómo mejorar. Y me surge una pregunta. En el caso de que lográsemos la reconstrucción del hábito lector desde el marco institucional, ¿qué indicadores sociales y culturales permitirían evidenciar su efecto sobre la calidad del pensamiento? Es decir,
cómo sería esa sociedad del mañana culta que tendría de lo que carecemos ahora. Bueno, se podría hacer lo que hizo la señora de la Dirección General de las Universidades Suecas, preguntar a las escuelas, en este caso, que dan empleo a las maestras. Se podría preguntar a los profesores del claustro, qué dicen ellos, y se podría preguntar a los propios estudiantes. Y se podría hacerlo durante varios años para ver si cambia esto, o se podría quizá hacer un grupo de control con otra formación de magisterio. Lo más interesante, el grupo que recibe en realidad a las maestras son los niños. Y se debería comparar cómo se desarrollan los niños en un grupo que ha tenido una maestra que ha leído mucho más que otras maestras. Eso seguramente sería un proyecto de investigación estupendo, mostrarlo en el nivel de los alumnos. Hay un ejemplo en educación que se suele, un ejemplo como un marco, se hizo también en los Estados Unidos. En la primaria dividen 90 niños, o no sé, niños para 3 grupos que tienen un nivel igual en 3 aulas y claro, tienen maestras diferentes. Y vemos que en un grupo avanzan de manera normal. Vamos a darle a la cifra 1, avanzan normalmente, pero si tienen un profesor o una maestra más que buena, pueden avanzar quizá 1 año y medio en un año. Y si siguen con la misma maestra 3 años, de pronto habrán estudiado durante 3 años y habrían aprendido para 4 y media. Lo cual es una buena noticia, pero la mala noticia es que si en el aula al lado una maestra más mediocre le enseña durante 1 año, pero los niños no aprenden más que por medio año. Todo esto es así y en general los adultos no queremos verlo, porque después de 3 años, como dicen en la investigación que estoy citando, piensan que un grupo de niños son muy brillantes. ¿Qué vamos a ayudar? ¿Qué vamos a hacer para ayudar a esos niños tan brillantes? Y un grupo es muy lento, no han conseguido hasta nada. Y decimos, ajá, ese grupo necesita apoyo. Y es el profesor, la profesora. Y sobre todo, y esto es para todos los niveles, pero en particular para infantil y primaria. Porque la maestra enseña, escribe las letras, etc., pero por su propia manera de hablar, por el vocabulario, por la articulación, por la claridad con la que habla y por su capacidad de entusiasmar a los alumnos y su capacidad de enseñar varias cosas a la vez. Quizá orden, ortografía, repaso de vocabulario, algo literario. Un buen profesor aprovecha, llena el tiempo con varias cosas a la vez. Tu pregunta tenía que ver con cómo mostrarlo. Lo primero es hacerlo y después empezar a recoger datos, pero lo primero es conseguirlo. ¿Cómo se suele decir? La sonrisa de los alumnos es la recompensa, pero habrá otras recompensas también. Hola, muchas gracias. Hola. Muchas gracias por todas estas reflexiones. Bueno, si eso antes, todo lo que he explicado sobre la lectura y la escritura era complicado, yo creo que ahora es todavía más difícil, ¿no? Porque hay un nuevo actor que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces quería preguntarle cómo ve usted que puede afectar la inteligencia artificial en todo esto. De hecho, por ejemplo, ahora, si le pusieran a unos estudiantes 10 libros de lectura, se lo podrían dar al día siguiente, todos resumidos, relacionados, con una escritura perfecta, una redacción perfecta que ellos no habrían hecho. No. Pero, y un poco enlazando con lo que decía José Manuel, les renta más, es decir, a nivel de eficacia es mucho más rápido. Sí.
Sí. el hacerlo así. Pero claro, eso es lo que piensan porque no piensan. Porque en realidad es tiempo perdido. Si lo hacen así, es tiempo perdido porque no han entendido, como chiste se dice, el business. En la universidad estamos en el business de cambiar los cerebros. Si ellos se han equivocado de business, el business no es entregar un papel. Nadie tiene interés en ese business. Y entonces han perdido la posibilidad de crecer intelectualmente. Yo creo que ahí nos tenemos que espabilar los profesores. Vamos a comprobar si han leído, quizá dividir eso si han leído y después lo que han aprendido. Si hace falta comprobar si han leído, hay que cuestionarles sobre algo que está en el texto. Les cuento, bueno, algo infantil. Si tengo estudiantes de literatura latinoamericana, que he tenido, y hay en el grupo, deben de 10 novelas famosas latinoamericanas, y sabía ya antes de la inteligencia artificial de que algunos no iban a leer, pero entonces inventé una prueba que era la siguiente. Les di trozos, no de 10 trozos, sino más trozos, y debían decir de qué libro es. Y elegía un trozo que no tenía que ver con que no mostraba el nombre del protagonista, sino de algún personaje secundario. Y quizá alguna palabra típicamente colombiana o cubana o lo que fuera. Esto no lo sabe nadie que no haya leído la novela cubana. Entonces, algunos rasgos que no son trampas, pero son recompensas a los que han hecho lo que debían hacer. Así que debían decir de qué novela es y cómo lo sabes. Se tenían que decir, lo sé porque reconozco ese nombre, reconozco ese adjetivo, algo así. No solamente eso, sino después hay preguntas más amplias y, por ejemplo, de comparar en la sala de escritura algo que no está en la red. Si trata, por ejemplo, si varias de las novelas tratan de la relación entre padre e hijo, que es el tema de la literatura latinoamericana, es que así se aprende un poco. Pues, ¿cómo trata ese autor el tema y este otro? ¿Has notado alguna diferencia? Así que tenemos que espabilarnos para que recompensemos a los que hayan trabajado bien, los que hayan pensado, etc. Y por eso tenemos que cambiar las formas de control. Yo creo que vamos a tener que cambiar las tesis de máster, porque eso no tiene ningún sentido. Creo que vamos a tener que hacer dos cosas. Una prueba de contenidos, muy a la antigua, con preguntas. ¿Qué sabes de esto, lo otro? Y después una presentación oral, argumentada por parte del estudiante. Y que el texto mismo podría ser mucho más breve. Quizá si comparamos con casi la Edad Media, las tesis podían ser muy breves y hasta los años 30 también a veces eran muy breves y en algunas materias son muy breves también, son conclusiones. Es posible que vayamos en ese sentido. Por ejemplo, una tesis doctoral, que haya una presentación con un jurado y una hora de discusión. El doctorando tendrá que defender su tesis y después de entregar quizá algo muy breve, porque eso de simplemente producir páginas no tiene ningún sentido. Así que vamos a tener que... No cambia nuestro trabajo, pero cambia la manera de controlar y evaluar. Es mi opinión. ¿Sí? Hola, Inger. Sí. Gracias por tus reflexiones y muy de acuerdo especialmente con esto último que has comentado. Dos preguntas muy breves. La primera es,
analógico o digital, Sí. respecto de la lectura y con tu experiencia internacional sobre la lectura, analógico o digital. Y la segunda pregunta es, ¿clásicos o la moda? ¿O nos vamos a la moda? Empiezo con leer o ver lo digital. Suelen decir, bueno, los neurólogos otra vez, que cuando leemos tenemos una página en blanco y tenemos figuritas en negro. Y esto lo cambiamos en nuestro cerebro por imágenes. Es decir, que el cerebro está muy activo cuando lee, porque creamos lo que vemos. Y un paréntesis de mi mundo. Una de las novelas de amor más famosas es Orgullo y Prejuicio. Y el héroe, si no se sabe, es Mr. Darcy. ¿Por qué funciona así? Si uno lee la novela, no se dice casi nada de cómo es físicamente Mr. Darcy. Así que cada mujer puede proyectar en Mr. Darcy su imagen del hombre perfecto. Y funciona muy bien. Funciona bien porque esto es de nuestro cerebro. Esto no está en el libro. Eso es la astucia de la autora. Eso, lo analógico, eso de leer, lo que hace que sea tan eficaz o tan profundo, eso de leer, es porque somos co-creadores de la lectura. El autor pone como un esqueleto, un guión, y el resto lo aportamos nosotros. Y es por eso que el tiempo pasa. Empezamos a leer y de pronto ha pasado media hora porque estamos creando. La diferencia es con una película, que una película, allí está creada ya la imagen y parece que no nos necesita. Esto está ya, podemos aceptarlo o dejarlo, pero esto ya está, no nos necesita. Por eso es muy diferente y por eso es más cultural, de cierto modo, la lectura. Son cosas muy diferentes. Y la segunda parte, ¿qué era? ¿Clásicos o contemporáneos? Eso es muy difícil porque tienen que ser buenos. Y lo que podría añadir es que los clásicos es un gusto que se adquiere. hay que oírlo, hay que tener una explicación, hay que repasarlo. Y muchas veces hay que modernizar el lenguaje. Yo sé que a propósito del Quijote, se debe o no modernizar el lenguaje. Yo creo que se podría leer un trozo en el lenguaje original, pero después para disfrutar la historia, quizá un lenguaje ligeramente modernizado. Son dos propósitos diferentes, el propósito lingüístico y el propósito de contenido, el propósito más cultural. Pero lo difícil con lo moderno es que lo clásico ha pasado por muchas cribas. Aquí hay algo sólido. Lo moderno puede ser cualquier cosa. Quizás sea muy, muy bueno, pero no lo sabemos. Yo por lo menos me canso. Si hay que leer 10 novelas modernas para encontrar una que es un poco mejor, no me renta. Bueno. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vicente Rodilla y me alegro mucho de haber venido porque me ha encantado su conferencia. Comparto muchísimas cosas de las que nos ha dicho aquí. De hecho, mi asignatura es toxicología, que no tiene nada que ver con las humanidades ni con la literatura, pero yo comienzo mis clases de toxicología todos los años con dos máximas que creo que son muy importantes. Una es la lectura es la clave del éxito. Perdón. No sé de quién es, pero siempre aparece en una diapositiva. Y la otra es una especie de proverbio en valenciano que dice els llibres son mestres que no riñen y amics que no demanen. Que significa que los libros son maestros que no riñen, que no regañan y amigos que no piden. Sí. O sea que del convencimiento y de la importancia de la lectura yo estoy súper convencido, pero sin embargo hay otras cosas que no estoy tan de acuerdo con lo que nos ha dicho. Y una de ellas es algo que he mencionado al principio de su charla, y es que los estudiantes no nos llegan como quisiéramos, no nos llegan lo suficientemente preparados.
Y después de muchos años en este oficio, yo creo que he llegado a la conclusión de que esto no es verdad, que los estudiantes nos llegan con una preparación, la que tienen. Creo que el problema lo tenemos nosotros y se ha convertido en una especie de karma que vamos repitiendo y al final tantas veces lo hemos escuchado y lo hemos repetido que al final nos lo creemos. Si yo me paro a pensar y echo la vista atrás y miro cuando yo llegué a la universidad con 17 años, yo no era la persona que soy hoy. Y probablemente lo que espero ahora es que los estudiantes vengan con la preparación que yo tengo. Y eso no es posible. Los estudiantes nos llegan, yo no diría que peor preparados, yo diría que nos llegan con otra preparación. Tienen otras habilidades, otras competencias y la lectura yo diría que es una de ellas, que llegan, bueno, a lo mejor no son tan lectores como a lo mejor usted y yo éramos cuando éramos adolescentes, pero sí que leen. Entonces, el problema y la pregunta que le hago es si partimos de esta base, y no sé si a lo mejor no está de acuerdo conmigo, con lo que yo estoy diciendo, pero si esto fuese cierto, a mí lo que me gustaría es poder compaginar las dos cosas. Es decir, que no abandonen todas estas cosas que han adquirido, sobre el desarrollo del pulgar, por ejemplo, que lo tienen extremadamente bien desarrollado, y yo no lo tengo así. Pues compaginar las dos cosas. ¿Cómo hacemos para que no pierdan las habilidades que tenían y que mantengan aquellas habilidades o aquellas dotes que nosotros queremos conservar? No sé cómo es. El problema creo que es encontrar el equilibrio. No podemos volver a decir, escriban todo a mano, porque eso es volver a lo mejor al siglo XIX. Hoy tecleamos. Yo también, y seguro que usted también. O sea, y yo antes escribía con pluma y ahora tengo una colección de plumas que están pues ahí acumulando polvo y la tinta se ha secado y, en fin, no sé. Creo que debemos avanzar y lo que quisiera saber es cómo podemos compaginar y unir estas dos cosas para que los estudiantes no sean mejores. Muchas gracias. Yo quisiera empezar la respuesta recordando que en promedio los jóvenes pasan 7 horas al día o algo así con sus móviles o con los ordenadores. Eso es demasiado. Yo creo que es como con los niños pequeños. Necesitan un padre o una madre que llegan con 2 horas es suficiente. Y entonces les queda un montón de horas para hacer ejercicio, estar con sus amigos, leer libros y lo que sea. Que exageran. Ellos no es quitarles el uso de las máquinas, es decirles que estáis perdiendo el tiempo y los años de juventud son muy importantes y después os voy a preguntar, ¿pero qué hicisteis con el tiempo? En ese sentido, eso es una exageración. Lo que también una comparación que hicimos en el área de las lenguas extranjeras, yo hice una entrevista con otros catedráticos de lenguas, cómo son los estudiantes hoy en día comparado con cómo eran hace 20 años más o menos. Y dijeron que saben menos gramática, tienen menos vocabulario, leen menos, pero hay 2 cosas que son mejores. Son más optimistas, hablan más, no tienen tanta vergüenza, y su pronunciación es mejor. Habrán oído mucho en la red, así que se fijan más en la pronunciación. Bueno, lo que quisiera yo quisiera tener eso de la pronunciación, etcétera, pero necesitan más gramática y necesitan leer más. Así que hay una posibilidad de mantener lo bueno y insistir un poco en lo de antes. En general, cuando se compara generaciones de estudiantes con las de antes, casi siempre se dice que son optimistas, que hablan con libertad. Quizá como los estudiantes, no sé si se acuerdan de Haram y Roxta, que estudiaban muy poco, pero estaban muy contentos. Quizá no han encontrado su nicho en la universidad, quizá no son realmente pasta de universitarios, quizá estarían más felices en otra cosa. Pero
la observación fundamental es que son como son. No podemos hacer mucho para cambiarlos, pero podríamos, por lo menos en la universidad, ofrecer otro modelo de joven. Y deberíamos recompensar los que son estudiosos y apenas lo hacemos porque no queremos tratar igual a todos y quizá deberíamos animar un poco más a los que son estudiosos. Que muchas veces en la escuela y en el bachillerato es como mal visto destacar, pero por lo menos en la universidad eso es lo que buscamos, queremos que destaquen. Esos son los nuestros. ¿Ya? Buenas tardes, muchas gracias, excelente presentación. Quería hacerle dos preguntas. Una es, al hilo de lo que ha preguntado el compañero, ¿es compatible la lectura con tener un dispositivo móvil, un teléfono, una tablet? ¿A qué edad recomendaríamos a los jóvenes poder empezar a tener estos dispositivos? Y si en los trabajos debería ser compatible, la gente que tiene que estudiar, leer, comprender, ¿sería compatible que tuvieran un teléfono móvil encendido al lado? Gracias. Yo creo que no. He seguido esto en mi propio país durante 25 años en diferentes investigaciones y cada vez salen más datos negativos y son negativos para el aprendizaje porque se distraen y es negativo para el desarrollo de su personalidad. Se distraen y es negativo hasta que el compañero tenga en su mesa un móvil o algo así, porque también con eso se distraen. Así que lo que queremos es que se enfoquen en algo que puedan tener un trabajo profundo con ello para entender bien y para que aprendan bien. Es mejor dedicar 1 hora a ese trabajo y hacerlo bien, que mirar un poco por encima y después retomarlo, etc. Es mejor intentar tener un tiempo concreto, profundo para hacer este trabajo. No me acuerdo de lo primero. La edad a la que usted considera. Entonces, estoy de acuerdo con el gobierno sueco en una cosa. Y hay una nueva ley que dice que nada de aparatos electrónicos en la escuela infantil. Y se desaconseja a los padres darles acceso a un teléfono móvil, por ejemplo, antes de los 3 años de edad. Y en la primaria, únicamente y de manera muy excepcional, si hay cierta cosa específica que se quiere mostrar. Y para el bachillerato, lo mismo. Únicamente si el contenido de la materia lo exige. Pero en el bachillerato también les está permitido utilizarlo para tomar apuntes o otra cosa, pero tampoco se recomienda. Entonces, en el bachillerato son más abiertos y solo que no se insiste tanto. Pero esto es un vuelco total, jaja. Porque antes, en el currículum para la escuela infantil, decía que debía utilizarse los métodos, lo electrónico, como un tipo de igualdad social. Se pensaba que era mejor tener acceso y que otros podrían quedarse atrás. Y ahora se ha visto que son las familias que dicen no, que son las familias que más cuidan de sus hijos. Es una gran diferencia. Y durante 25 años hemos comprado ordenadores para la escuela. Y en muchos institutos de bachillerato hay un ordenador por alumno, pero de préstamo. Ahora el gobierno da dinero para comprar libros en papel. El dinero da para que compren, para que no, etc. Y han decidido instalar como obligación una biblioteca universitaria, una biblioteca escolar en cada escuela. Antes colaboraban con la biblioteca municipal y no tenían una biblioteca, etc. Así que es una ofensiva a favor del papel, del libro, y también hay iniciativas para cambiar
la formación docente para que los docentes también empiecen a trabajar así. Y digo que tenemos por lo menos 25 años de experiencia. El primer trabajo que yo leí en el año 2000 sobre esto fue sobre un experimento en la ESO, de 3 años, en una escuela que no tenía ningún tipo de problemas, tenían notas medias en promedio. Y dejaron de tener aulas, todo era un espacio abierto. Cada alumno tenía su ordenador, trabajaban con proyectos, iban a buscar en el ordenador, etc. Y 2 o 3 observaciones. Primero, nunca desarrollaron la capacidad de tener una conversación en común en el aula, que es algo importante para la comprensión, también como preparación para la vida en sociedad, la vida política, porque no tenían clase y no habían leído lo mismo, así que era imposible. Lo otro era que todos bajaron, todos los buenos, los medios y los flojos, todos bajaron, pero más penible los más flojos, que simplemente no habían hecho nada. Habían estado allí con los brazos así, esperando a que viniera un profesor a ayudarlos, porque no entendían los que estaban en la pantalla y tampoco sabían cómo buscarlo. Y tampoco querían preguntar a cada rato porque se sentían torpes, etc. Así que fue horrible para todos y peor para los flojos. Entonces, si puedo celebrar ahora la decisión del gobierno, hace 25 años hubieran podido empezar a pensar. Esto ha pasado una generación, Y para decir algo malo de España, los españoles hubieran podido ver lo que no funcionó en Suecia hace 25 años. No hay por qué intentarlo aquí, si ya está probado que fracasa. Buenas tardes, profesora. Aunque parece que hay algunas políticas que empiezan a cambiar en este sentido, lo que acaba de comentar usted sobre la lectura en papel, etcétera. Mi preocupación, y la planteo para ver si tiene algún comentario que hacer, es que la posibilidad de que esto revierta y que las políticas públicas sobre educación vuelvan a darle importancia al pensamiento crítico, a la comprensión lectora, etcétera, debería venir de la mano de una clase política que se tiende a aprovecharse de que las personas tengan menos comprensión lectora porque son más manipulables y que, por tanto, que la opinión pública sea menos crítica, menos exigente, más acomodaticia. Y que la enseñanza esté más centrada en habilidades prácticas. Entonces, ¿cómo se sale de eso? Sí. ¿Cómo se sale? Es lo que estamos haciendo aquí, nos estamos reuniendo, estamos hablando de todo esto. Esa pregunta o esa observación lo he oído muchas veces. Y si yo pienso en mi propio país, porque como he leído todos los documentos de educación ahí, no creo que se hiciera en 1962 con esa intención, pero creo que la intención era muy política en el sentido de que pensaban que hubiera más igualitarismo. Es un igualitarismo social que no se había planteado realmente lo que sucedería en el nivel intelectual. Esto era fuera del marco de pensamiento de los políticos que hicieron esto. Que fue algo de envidia social hacia los que aprendían más y una idea vagamente elaborada de que si se mezcla a todos en el mismo aula, saldrán iguales. Esa es la idea, por lo menos en Suecia. Y eso viene de un sociólogo norteamericano que se llama Coleman, que hizo unas investigaciones alrededor del año 1960, porque eran los tiempos de civil rights y se pensaba que querían mejorar las notas de los alumnos afroamericanos
Y un trabajo enorme. Y la respuesta de Coleman es que lo más importante es la casa, lo que se hace en el hogar. Pero como no podemos cambiar lo que hacen en casa, podemos intentar otra cosa. Y una posibilidad sería mezclar a los alumnos para que los más flojos, bueno, se dejarían atraer para los más ambiciosos. Así que dos cosas. Fue la segunda opción y no fue una idea, y no dijeron que va a haber que hubiera una respuesta muy contundente, pero algo de más de igualdad era la idea. Y no hay una reflexión sobre que esto no es ético, tratar a la mitad de los alumnos como instrumento para que les vaya mejor a los demás. Es usar a la persona humana como instrumento para el bien de otro. Esto no debería hacer una sociedad, y se hizo. Y vuelvo a decirlo otra vez, con la pequeña esperanza de que así serían mejores los resultados de los que tenían malos resultados. Es una base muy débil para hacer una ingeniería social tan grande. Y además, si me refiero al comienzo de la presentación, esto da un resultado muy malo para la sociedad. Estamos hablando de la sociedad del conocimiento y hacemos esto a nuestra propia sociedad y a nuestros propios hijos. Es que esto no deberíamos haberlo hecho. No. Bueno, en primer lugar, gracias por la conferencia. Yo coincidí contigo en una similar en Madrid, ¿vale? Ahí sí que recomendaste un libro que fue La ciudad de los perros, para que yo me lo leí en verano y nada, la verdad es que me gustó mucho. Me he acordado mucho de lo que has dicho de las palabras, porque ahí sí que Vargas Llosa utiliza palabras que el alumno que se ha leído el libro está claro que se lo ha leído, ¿no? Me acuerdo perfectamente, fulbito con L y enamorada para novia. Entonces, yo lo que quería contar primero es una experiencia que yo además he mirado antes de venir a la conferencia, yo desde hace más de 10 años a los alumnos les propongo leer libros, ¿vale? Entonces, he ido cambiando un poquito la actividad, pero bueno, más o menos la mitad de los alumnos que salen un libro. Yo doy física, típicamente aparezco una vez en la titulación y no vuelvo a aparecer, ¿vale? Entonces, les doy una lista de libros que suelen ser ensayos, biografía o novela, y al final del curso les pregunto si me recomiendan que la deje o no. Entonces, la lista ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y les pido una reseña de 1000 palabras y después una entrevista muy cortita. Simplemente les digo que es para asegurarme que se han leído el libro, pero que yo lo que evalúo es la reseña. Y yo creo que funciona, ¿vale? En carreras más competitivas, en medicina lo leen casi todos, porque les preocupa mucho ese punto extra, que es parte del juego que les doy, y sí que funciona, ¿no? O sea, que yo pienso que se pueden hacer cosas. Y entonces lo que iba a decir, por una parte hemos asumido decimos que los alumnos no leen. Entonces hemos asumido que los profesores leemos, que un poco iba yo por ahí también. Primero porque hablando con la gente, con mis amigos, yo lo que veo es que tengo un autor que habla de la dictadura de la actualidad, que dedicamos demasiado tiempo a leer lo que está pasando en el 2026, que solo es un año, dando que tal político ha dicho tal cosa, y le dedicamos muchos minutos a eso que un año después no nos acordamos de nada del tiempo que hemos dedicado a eso. Y mi pregunta iba por ahí, si eso que hemos asumido que los profesores de universidad leemos, yo creo que leemos mucho menos que antes, pero que a lo mejor pedimos a los alumnos algo que a lo mejor nosotros no estamos haciendo. Yo creo que es así, que leemos menos y hasta los profesores universitarios leemos menos y corremos mucho, vemos noticias breves. Una observación, había una revista francesa que se llamaba Le Débat, que era una revista para profesores universitarios, podríamos decir, y la dejaron de publicar hace 3 o 4 años, 2 filósofos. Y dijeron que cuando empezaron a publicar esta revista hace 30 años había 4.000 lectores y ahora cuando cierran la revista hay 4.000 lectores, pero el número de profesores universitarios se ha multiplicado por, no sé, 5 o 10. Pero es decir, que lo que sugiere esa observación es que los verdaderos intelectuales no son más, son los que habíamos antes. Eso número uno, si pensamos de verdad que es importante leer y discutir ideas y seguir la política,
deberíamos empezar a ser buenos modelos. Cada uno en su materia, quizá cómo se puede decir en la clase o comentar sin entrar en la política. Eso es, cada clase tiene su propia manera. Pero es muy grave. He hablado con personas en Sudamérica y ellos suelen decir que solo leen los profesores universitarios, que los demás profesores no leen y que la población no. Entonces es un retroceso. Y un poco para volver a la pregunta antes de la lectura, porque no es leer un libro, es leer muchos libros, es detenerse, no tener tanta prisa. Yo creo que deberíamos verlo tanto como información, como que es una manera de vivir, es la manera civilizada de pensar, de tomarlo con calma, de leer, de reflexionar. Un poco, si empiezo de otra manera, lo que vemos rápidamente en el teléfono desaparece. Pero si leemos un libro y nos acordamos del autor, tenemos una posibilidad de encontrarlo en el cerebro. Yo leí ese libro sobre él y trataba de Colombia del año 2025. Entonces, he visto el libro, lo he tocado, lo he leído, y más tarde voy a oír otras cosas que voy a comentarlo porque está allí. Es un poco como funciona una biblioteca o una librería en tu casa. Ves a los libros y te acuerdas un poco de lo que contienen y puedes ir allí a sacar el libro y verlo. Entonces, lo que intento decir que es una similitud entre tener las cosas en la cabeza y haberlos leído y verlos allí y el nombre, claro, del autor y del libro son como ganchos para acordarse de lo que hemos leído. Y si tenemos todo esto, tenemos una posibilidad. Voy a decir otra cosa personal más. Hoy ha sucedido tantas cosas en América Latina y de vez en cuando en Suecia me preguntan por esto y lo otro. Y me doy cuenta de que después de leer en la universidad geografía latinoamericana, historia latinoamericana, literatura latinoamericana, filósofos latinoamericanos, tengo una base. Y entonces si oigo algo que hacen en Venezuela o en Colombia o en Argentina, tengo una posibilidad de entender eso relativamente rápido porque tengo esa base. Es que, ¿para qué sirve leer? Sirve para tener una base y para poder hacer algo con la base. Yo sé que pasa el tiempo, pero acabo de aprender un chiste. No sé si era de Higinio en Madrid el otro día. Yo creo que es tuyo. Entonces, todo el mundo lo habrá oído. Pero alguien pregunta, ¿pero para qué sirve esto? Uno lee en la universidad. Y la respuesta era, para ti nada. Porque si alguien pregunta, es que no, era tuyo, ¿no? Sí, muy buen chiste. Sí, muy de ingenio. Así que en eso estamos. Yo tengo miedo de aburriros y ya que es la hora de la comida y bueno, muchas gracias.